Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Dunia? Mucho gusto. Dunia es una persona muy especial que ha trabajado con la comunidad garífuna desde el momento que vino el Ballet Folclórico Garífuna de Honduras. Ella fue uno de los pilares que nos ayudó también para darle la bienvenida y para acogerlos bien como se merecen, representando la cultura garífuna desde Honduras. Dunia, buenas noches, ¿cómo estás? Preséntate, por favor, porque yo sé que mucha gente te conoce solo al ver tu rostro nada más. Ronnie, es un placer estar aquí, saludarlo. Soy Dunia Elvir, presentadora titular de Telemundo en Los Ángeles y orgullosamente hondureña y orgullosamente también paisana de poder presentar y ayudar a promover todo lo que tiene que ver con la cultura garífuna, la cultura latina, la cultura centroamericana, caribeña, y poder enseñarle a las nuevas generaciones nuestras raíces y la importancia de saber de dónde venimos para así poder tener bien claro a dónde vamos. Y eso es precisamente lo que te trae aquí esta noche a la Universidad UCLA, una de las universidades más prestigiosas del área. Cuéntanos un poquito de tu proyecto, lo que puedas decir, porque yo sé que tiene que estar esto muy enfrascado, sellado, como que no hay que dar mucho a conocer hasta que llegue el día del proyecto. Más que nada es lo mismo que ustedes están haciendo, extender, somos como una extensión, una rama de lo que se enfoca en promover la cultura garífuna en todo tipo de plataforma, en todo tipo de dimensiones, para que la gente conozca un poco más de esta comunidad que pocos saben de dónde vienen, quiénes son, por qué son tan especiales, por qué la comunidad garífuna es diferente a muchas otras comunidades que tienen raíces africanas. Ellos nunca fueron esclavos. La comunidad garífuna tiene una idiosincrasia muy propia, es una combinación de dos raíces muy arraigadas, pero también es una comunidad guerrera, una comunidad que peleó para evitar la esclavitud y sigue peleando ahora con diferentes situaciones, como va todo evolucionando, pero todavía hay que luchar para mantener las raíces. Como hondureña, yo sé que te sientes orgullosa de saber de que Honduras fue el país que le dio la bienvenida a los garífunas cuando ellos fueron sacados de la isla de San Vicente de las Granadinas por los ingleses en 1797. Así es. Y fueron a caer nada más y nada menos que a las islas de Roatán, islas de la Bahía, en el puerto de Port Royal de Punta Gorda. ¿Tú has estado ahí en las islas de Roatán? Voy cada año, sobre todo el 12 de abril, el día que se celebra lo que en inglés le dicen el settlement de la comunidad garífuna, que este año va a celebrar 227 años de haber llegado ahí, en donde ya ha crecido también el aspecto cultural, ya tienen un museo, ya tratan de educar a todos los turistas que llegan buscando la belleza de la playa, pero se encuentra la riqueza de la comunidad garífuna, la comida, el gifiti, por supuesto, no puede faltar, y en Punta Gorda encuentran esa conexión de lo que para muchos es un mundo desconocido, porque en realidad fueron exiliados de San Vicente. Fue una situación en que los dejaron casi en la hambruna, contaminando sus plantaciones para que no pudieran comer, sin saber que los garífunas tenían el secreto del casabe, y por eso se pudieron mantener fuertes hasta poder salir y llegar finalmente a Punta Gorda, que ahora son más de 70 comunidades, 70 pequeñas villas que hay en todo el área del Caribe, Honduras, Nicaragua, Belice, y hay mucha gente que no sabe que también hay mucha comunidad garífuna de costa a costa en los Estados Unidos, no solamente en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Orleans, también hay en Miami y en diferentes puntos de la Unión Americana. Realmente me sorprende saber, tal vez no me sorprende tanto saber de que sabes bastante, porque realmente ahorita te adentraste a temas que son desconocidos y que solo gente que realmente le ha dedicado a la lectura y a escudriñar un poco de la cultura garífuna lo sabe. ¿Tú eres directamente de qué departamento de Honduras, de qué comunidad? Cuéntanos. Nací en la Ceiba Atlántida, pero voy mucho a Roatán, así que soy mitad ahora Los Ángeles, mitad Honduras, poquito de Roatán. Me gusta mucho aprender de lo que dejamos de nuestra tierra, aprender quiénes fueron los garífunas, aprender quiénes fueron los mayas, los lempas,
quiénes fueron estas comunidades antes de que llegaran los españoles, para así poder tener un entendimiento completo de lo que en realidad representan nuestras raíces. Gracias, Dunia, tremenda entrevista. Y antes de dejarte, nada más quería dejarte esa espinita nada más de saber si tal vez algún día te vas a jubilar o retirar allá en Roatán, porque yo sé que te gusta mucho. Y también dar a conocer de que es la joya del Caribe. Yo creo que Roatán, siendo territorio hondureño, que es habla hispana, Roatán es único que hablan inglés y lo hablan bien, y las escuelas te educan en inglés. ¿Cómo ves esa fusión? 50% inglés, 50% español, es una ventaja, es una oportunidad, no solamente para que tengan mejores oportunidades de trabajo todos los isleños, sino también ayuda al crecimiento de la isla, porque cuando surgen oportunidades de visas de trabajo en el extranjero, como en Estados Unidos, estos jóvenes ya vienen preparados 100%, no solamente bilingües, sino también que hablan garífuna, y muchos de ellos hablan otras lenguas. Y por último, hay mujeres bellas en Honduras, realmente yo me admiro, ¿no? De verdad, Dunia, yo he visto el programa ese, el canal de Shin Fujiyama, creo que se llama, y él realmente ha dado a conocer la otra cara de Honduras, la cara que no conocíamos, y hay una belleza de mujeres como tú. Toda Latinoamérica, todo el mundo, la belleza inédita del ser humano es una perfección, así que sería injusta si tengo que solo en Honduras, en todo el mundo. Gracias, Dunia. Gracias. Si alguien te quiere contactar, danos tus contactos de Instagram, de Facebook, yo no sé, la forma que tú te comunicas. @Dunielvir en todas las plataformas, es @Dunielvir. Excelente, gracias. Gracias. Felicidades, feliz noche. Gracias, igual.